Entonces, nosotros vamos a entender en las escrituras que el hombre no es libre. O sea, nosotros no tenemos una libertad, es ese libre albedrío que vendría a ser, digamos, en el sentido de la toma de decisiones, ¿no? Nosotros tomamos decisiones, ¿no? Pero ese libre albedrío, a raíz del pecado, ha sido afectado. Adán y Eva tenían libre albedrío, porque antes de pecar, Sí, pastor. tenían libre albedrío. Podían Y en su, decidir hacer el bien o el mal, ¿no? ya, ¿y por qué decidieron hacer el mal? Y ese es el asunto que hay que nosotros pensar, no es si simplemente, ya, bueno, estamos pecando y podemos seguir pecando y vamos a seguir pecando, ¿no? Entonces, la idea no vamos a poder entrar en profundidad porque también ustedes van a llevar el curso que tiene que ver con antropología, que es del estado del hombre, ¿no? Y ahí van a ver su condición, que tiene que ver con esto del estado universal del pecado. Y por esa razón vino, ¿no? Jesucristo a esta tierra porque el hombre es esclavo de su pecado y necesita ser libertado. ¿Libertado de qué? De la muerte. Pero sin embargo, todavía esa naturaleza pecaminosa, siempre tratamos de tomar decisiones que van en contra de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos hombres de Dios que hacen, ¿no? Están sirviendo al Señor? Y la pregunta es hacerles, ¿no? Nosotros nos haríamos esa pregunta, o sea, ¿hemos dejado de pecar? No. Pero si sabemos que no debemos pecar, ¿por qué pecamos? Esa es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que tiene respuesta. Quedarse que no tiene respuesta sería caer en lo que cayó Lutero, ¿no? Lutero se golpeaba, se flagelaba, ¿no? Para poder someter su cuerpo, ¿no? Hasta que leyó Romanos, ¿no? Y él aprendió por la revelación bíblica que el justo era por la fe sería justificado. La fe sola lo justificaría. Entonces, por eso que necesitamos esa fe. Ahora, la pregunta es, ¿esa fe eh, es de nosotros o es de Dios? Y la Biblia dice que es de Dios que ha puesto esa fe para poder nosotros creer. Eso es regeneración. Entonces, la regeneración empieza con una nueva criatura que ahora tiene fe, ahora tiene de alguna u otra forma una relación con el Señor. Esa relación que tiene con el Señor va a ser afectada en la medida que el hombre, si peca y no confiesa su pecado y sigue viviendo en eso, hay un tema de separación del Señor por el pecado, ¿no? Y que es necesario la confesión. Y la confesión de nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos, ¿no? Y estamos en ese proceso, ¿no? Pero lamentablemente pues estamos depravados totalmente. Hasta las cosas buenas, como estaba diciendo, muchas veces hacemos cosas buenas porque esperamos algo a cambio. Entonces, la situación es que son estas cuatro, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué sentido el hombre es libre? ¿No? ¿En qué sentido el hombre es libre? Libre ahora nos da una libertad y las decisiones, muchas de nuestras decisiones, vamos a tener que tomar decisiones y ahí hay una responsabilidad. Y decidimos seguirle o no seguirle. Seguirle a Jesucristo indica el tema de obediencia, ¿no? Nuestro problema es con la obediencia. ¿Obediencia a qué? A poder conocer la voluntad de Dios. Y ahí hay un enfrentamiento, ¿no? Imagínense, dos, por ejemplo, como hemos estado viendo la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Habíamos estado viendo la doctrina de la Trinidad. Arrio era un presbítero, era un hombre de Dios que servía, hacía todas las cosas, ¿no? Tenía entre sus habilidades, era compositor musical, Arrio, y con esa habilidad él componía textos de la Biblia y los cantaba en ese tiempo, ¿no? O sea, tenía mucho talento, mucha habilidad. Sin embargo, en el arrianismo, él va a decir que Jesucristo
es engendrado del Padre, y eso es correcto, pero que no es Dios, es algún ser creado. Entonces, acá podemos decir, bueno, ¿qué importa si es un hombre de Dios? Es que justamente ahí está el problema. El Dios el Jesucristo que Él ha creado, el Dios que Él ha creado, es un Dios que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, a veces es una fuerza, cualquier otra cosa. No, la Biblia dice que es uno en tres personas. Entonces, eso tomó los 3 primeros siglos y fue decretado como una herejía y que no debían. Y ustedes saben, cuando hay una prohibición de algo, el cristianismo se pronunció y dijo, el arrianismo creció más. Algunos dicen, no, eso lo sacas, no. Muerto el perro, muerto la rabia, mentira. Eso no funciona así. Con respecto a pensamientos e ideologías, ¿sabes qué pasa? Que cuando alguien dice una ideología, ¿no? Y muere, aparecen seguidores. Qué raro, ¿no? Debería morir ahí todo. No, 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 continúa con más fuerza. Y el arrianismo siguió después de eso, ¿no? Es interesante que en la historia, ahora van a tener que leer sobre el tema del concilio de Nicea. Hay un ensayo que tiene que presentar sobre eso. En la segunda parte le voy a dar la descripción. Y en la historia de este concilio, pues está Constantino, ¿no? A ver, quiero yo preguntarles, ¿qué saben de Constantino? ¿Qué saben de Constantino? ¿Quién es Constantino? Un cantante Emperador romano. de salmos, un Mm, reggaetonero. Un emperador romano, pastor. ¿Ah? Constantino. ¿Romano? Fue un emperador. Un emperador. Risa. ¿Pero qué saben de Constantino? Actor, él es un ex emperador, como ya lo han referido, pero él Ujú. es el que creó las indulgencias, ¿no? O por lo menos No, no, no. este, Ese es elaboró la otro ley tiempo, ¿ah? de Constantino indulgencia. está en el siglo III. El tema de las Eh, indulgencias es a partir del siglo ¿Del XVI. concilio? ¿Concilio? Ya, del corrección, concilio de Nicea, sí. en Constantino cuanto era un emperador, pero él era un soldado, Ah, era un hombre de guerra. Él era sanguinario, era el jefe o sea, nadie que sea conquistador no va a ser pues un hombre de Dios que va, no, no, pero él dice que tiene un sueño y se convierte al cristianismo y pone al Imperio Romano como religión oficial. Y en el tiempo de que hacen estas controversias, o sea, se ve afectado el Estado y llaman a Constantino para estar en el concilio. Y él ve que es una batalla ¿cómo se llama? Entre presbíteros encargados de iglesias en Alejandría, ¿no? Y ve que hay un enfrentamiento, ¿no? Y ahí aparece Arrio y aparece eh, Alejandro, ¿no? Y después Atanasio, ¿no? Más joven. Pero empiezan a discutir. Al final después vamos a ver un poco más, ustedes van a estudiar eso, y van a ver que se dice que Arrio es un hereje y lo sacan, lo expulsan. Pero es interesante que la historia lo presenta a Constantino como un hombre cristiano y muy que por acá, qué bien, que si no, no. Dice que años después, Constantino se bautiza y lo bautiza un arriano. Pues es interesante que eso figura en la historia, ¿no? Entonces, son detalles que se vuelven a repetir, ¿no? Que muchas personas intervienen acerca del tema doctrinal y la Biblia, pero tienen otro tipo de asuntos políticos, ¿no? Pero nosotros no, o sea, nosotros estamos puestos, dice la Biblia, para la defensa del Evangelio. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la Trinidad con el Evangelio? Por supuesto que tiene que ver. Porque si tenemos un Dios que no se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, entonces estamos mal. La segunda persona de la Trinidad afectaría, que es Jesucristo, el que fue a la cruz. Entonces, si Él murió y era un hombre creado, entonces las otras religiones son verdaderas. O sea, para alguna religión es el ángel Moroni.
Para otros es el arcángel Miguel, un ser creado, no siempre ha existido. Pero la Biblia dice que siempre ha existido Jesucristo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Habíamos estado conversando el tema de los unicitarios, solo Jesús. Tampoco, o sea, ¿por qué pasan esas cosas, no? Ahora, algunos de repente cuando escuchan dicen, no, es que no hay que atacar a los pentecostales. ¿Pero quién está atacando? Los unicitarios es un sector dentro del pentecostalismo. No todos los pentecostales son unicitarios. No, no todos son solo Jesús. No todos. ¿Ya? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que escuchar y estar, porque tenemos que enseñar eso, tenemos que defender esas enseñanzas, porque ahí es donde se forman las sectas cristianas, ahí es donde se desarrolla, por ejemplo, los testigos de Jehová. No, pero que son buena gente, ¿no? No, pero ellos creen que es el arcángel Miguel. No, no puede ser que sea el arcángel Miguel, no. Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ahí vamos a ver, ¿no? No, pero que los adventistas son mis primos hermanos, primos hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, con eso vamos a ir a quemarle los templos de los adventistas, de los mormones. No, nadie está hablando de eso, sino que doctrinalmente estaríamos diciendo algo incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué no los adventistas? Porque según ellos, Jesucristo ya vino por segunda vez. O sea, ya se completó la salvación y nosotros nos hemos quedado. Ellos son los únicos que saben y están ya viviendo el milenio, según ellos. Entonces ya Jesús vino por segunda vez. Mi pregunta es, ¿qué Jesús es ese que ya vino? ¿Qué Jesús es ese que ha venido y no ha juzgado todavía al mundo y no lo hemos visto? Entonces vemos que hay cosas muy parecidas, muy bíblicas que sacan, pero que sacan que ya Jesús vino. Jesús no ha venido, no ha venido. Van dándose cuenta porque si ha venido, entonces es un mentiroso, ¿no? Porque él dice que todo ojo lo va a ver. Van a sonar unas trompetas. Va a ser el juicio en el trono blanco y todas esas cosas que están en la Biblia. Y eso no ha pasado, ya vino, dice. Entonces, ahí empezamos con problemas y eso no podemos nosotros pasar por alto, ¿no? De repente usted está sentado en la iglesia y así ahí nomás no hay problema. Pero si entramos a estudiar a profundidad, tenemos que darnos cuenta de estas doctrinas básicas. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces, eh, ya, entonces ahora estamos en el tema del estado del pecado, ¿no? Ya, continuamos. Ahora, otra doctrina importante es la muerte redentora y resurrección de Cristo. La doctrina enseña que Cristo murió como un sustituto penal, ¿no? Él nos reemplazó. Nosotros debemos estar ahí, Él nos reemplazó. O sea, cuando hablamos de forma bíblica, hay una expresión jurídica, hay un juicio, y Él ha muerto para pagar, él ha muerto para pagar el precio de nuestra salvación. Es un sustituto penal, pero ha muerto y ha pagado. Pero no solamente se ha quedado ahí, sino que ha vencido la muerte, resucitó corporalmente. No ha resucitado un alma, un espectro, no, ha resucitado corporalmente. ¿Para qué? Para podernos justificar. Si Él no resucita corporalmente, no nos justifica, no ha vencido nada. ¿Sí? Isaías 53, Romanos 4:25 y 1 Corintios 15. Ahora, en asuntos de teología reformada, ¿no? Y cuando hablamos de teología reformada, queremos decir que es bíblico, o sea, nosotros defendemos la postura de la Biblia. Eso es teología reformada. No nos estamos encajando a todas las distorsiones que ha habido durante y no somos herejes, no hay herejía. Desde el punto de vista de la teología reformada,
el tema de la muerte y resurrección de Cristo es la expiación sustitutiva penal, como hemos dicho, y una redención particular. Es lo que se conoce como el calvinismo clásico. Y no es que sea de Calvino el que ha enseñado esto lo ha enseñado Pablo en la Biblia, sino que Calvino supo explicarlo, lo entendió, lo comprendió y nos lo explicó en sus escritos. Es una redención particular? No es una redención para toda la humanidad, es particular. ¿Por qué? Porque redime a los escogidos. ¿La Biblia enseña que ha escogido? Sí. ¿Todos van a salvarse? No. Entonces, esa es la definición precisa, ¿no? Correcta. También vamos a encontrar algunos elementos en esa muerte y resurrección. Primeramente, estos son términos teológicos que hablan de la propiciación, la reconciliación y redención. ¿Sí? Era necesario la figura de la muerte, ¿no? En el propiciatorio, ¿no? Y eso nos lleva más o menos más o menos no, nos lleva al tabernáculo. En el tabernáculo había un propiciatorio, ¿no? Entonces, ese término teológico se utiliza, ¿no? Ha sido propicio, ¿no? Y como ha hecho eso, ahora nos ha reconciliado con el Padre. Y por esa reconciliación en la sangre de Cristo, tenemos redención. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos traer de eso, ¿no? Para nuestras vidas? ¿De qué me sirve, ¿no? Yo siempre, a veces solamente termino la parte de definiciones, pero a veces esto es importante, ¿no? ¿De qué me sirve saber todo esto? Primeramente, la primera afectación tiene que ver con la seguridad de salvación. Por eso que otras personas piensan que la salvación se pierde, ¿no? Nosotros bíblicamente vemos que la salvación no se pierde. Eso es para los que han sido salvados, no para todos los que van a una iglesia, no para todos los que dicen son cristianos, sino para los que verdaderamente son salvos. Y eso tiene evidencias, ¿no? Entonces, pastor, ¿ha perdido la salvación? No ha perdido la salvación, sino que nunca ha sido salvo. No, pero que hubo un culto, un campamento y el pastor llamó adelante todos los que quieran recibir a Cristo. Sí. ¿Eso te da seguridad de salvación? No. Eso no da seguridad de salvación a nadie. A nadie le da seguridad de salvación. ¿Sí? Bluetooth mode. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí, pastor. Ya. Seguimos avanzando entonces. A ver. La otra afectación en la práctica es una vida centrada en la cruz, ¿no? Y una pregunta última es, ¿por qué la resurrección es indispensable para el Evangelio? ¿Quién me puede responder? Pastor, Y, como y decía ese hay un Pablo, texto si no bíblico. existe la Ah, resurrección, en vano predicamos. así es. Si no hay resurrección, en vano predicamos, en vano creemos, si no hay resurrección, ¿no? Entonces, esto es una enseñanza principal, ¿no? Creo que nosotros no tenemos problema en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está la claridad. Después, otra doctrina principal que debemos tratar. Ya, un ratito que voy a apagar el sonido. Deme un minutito, por favor. Ya, pastor.
Ya, listo, continuamos. Disculpen la interrupción. Ya. Una doctrina importante es el tema de la justificación por la fe. Nosotros somos justificados por la fe, pero la fe no es de nosotros, es algo que Dios ha puesto para que nosotros tengamos, eso se llama una regeneración. Nos ha dado vida, vida en abundancia, tiene que ver con la fe. Un muerto no tiene fe, ¿ah? Si alguien piensa que yo estoy muerto en delitos y pecados y puedo creer desde ahí, está en un error total. No, no, no. El Señor nos ha hecho algo. ¿Cómo se llama ese algo? Nosotros le decimos regeneración. ¿Por qué regeneración? Porque estamos muertos, pues. Y nos ha regenerado, nos ha dado vida. Y esa vida entra poniéndonos fe. Espiritualmente nos da fe. ¿Para qué? Para creer, ¿no? Entonces, esas personas que a veces nosotros encontramos por la calle, les hablamos y siguen igual. Personas que vienen a la iglesia llorando, entregan su vida a Cristo, lloran, patalean, hacen un montón de cosas, hacen compromisos. Sí, yo voy a obedecer. Y poco después los ves haciendo lo mismo. eh, eh, Evidentemente que no, algo está pasando ahí, ¿no? Y es que no sigue muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una transformación, porque la primera evidencia de una regeneración es por la fe. ¿Y sabes cuál es la primera? Es el Espíritu Santo viene y te convence de algo. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? De pecado. Ya. ¿Se entiende? Se necesita hablar mucho, o sea, no que tenga el don para predicar, el don para tocar la música. No, no, no. A mí no, según la Biblia, nadie puede venir, no es que Dios me ha dado el don de predicar, de enseñar, de ser músico, ¿no? Y no, no, eso está moviendo, sí, claro, alguien con buen talento puede, un buen predicador. Alan García podía haber sido un buen predicador para la iglesia evangélica, ¿no creen? ¿Alguien ha escuchado a Alan García? Maestro, Uf, ¿alguien ha escuchado una clase de historia de Alan García? Es impresionante, yo lo he escuchado en vivo, ¿ah? Es impresionante el hombre. Hay videos en YouTube, pueden verlo. Es impresionante, pero él no es cristiano. ¿Lo puedes utilizar? Tal vez. Me dejo entender, pero no tiene el Espíritu Santo nada. O sea, va a mover emociones. Un orador, cuando se hace un orador profesional, aprendes técnicas para poder, a través de las entonaciones que tú haces a la hora de la predicación, subes, bajas, eres capaz de hacer llorar a la gente. Pero eso estás apelando a las emociones de las personas. Y lo peor que puede pasar a alguien es tomar una decisión bajo la emoción. Si no, pregúntale a cuántas parejas que se han casado emocionados y después de 2, 3, 4, 5 años se arrepienten lo que han hecho. Personas que por emoción se han tatuado, ¿ah? El nombre de la chica. Pasa 2 años, no saben cómo sacárselo, ¿no? Aunque ahora hay técnicas para agrandar el tatuaje, pero por emoción. Y eso pasa, que hay gente que está en la iglesia, no son cristianos, predican bien, tocan bien, músicos sobre todo, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y tienen el talento y tocan y la gente, listo, y la gente quiere ir a esa iglesia porque ahí está el Espíritu Santo. Cuidado. Entonces uno dice, ¿puedes tener talento? Sí, excelente. ¿Pueden mover emociones? También, qué bueno, ¿no? Pero esa persona, ¿cómo está? ¿Qué cosa es lo que más le toma? La primera evidencia es que si hay Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da convencimiento de qué? De pecado. Frente a la palabra reaccionas y te dicen, esto es pecado, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Y estamos hablando de la fe, la justificación por la fe, ¿no? La fe verdadera, ¿no? La fe se demuestra según Santiago por obras. Bueno, Dios declara, ¿cómo es esto de la justificación por la fe? O sea, en términos es lo siguiente, ¿no? Sigue sonando ahí.
Dios declara justo al pecador por la justicia de Cristo imputada. ¿Qué cosa es la justificación por la fe? Que Dios declara a nosotros, al pecador, Dios declara justo, no porque seamos justos, somos pecadores, pero lo declara justo. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos reemplazó. Eso se llama imputación. O sea, Jesús se le imputaron todos los pecados nuestros. Entonces, por la justicia de Cristo imputado, todos los pecados Él cargó de nosotros. ¿Quién debía morir en la cruz? Nosotros. Pero Él nos representó ahí, ¿no? Y nos declara justo. Y eso es lo que se ha batallado bastante, ¿no? Con respecto a los judíos, ¿no? No, tiene que guardar la ley, no, no, por la fe. No, por la ley, no, no, por la fe. El Señor me va a dar un lugar especial en el cielo porque yo estoy todos los días en la iglesia, estoy estudiando en el seminario, ¿no? No, te han mentido. Te declara justo no por algo bueno que hagamos, sino porque tienes una fe en Jesucristo, ¿no? Muy bien. Romanos 5:1, Gálatas 2:16, Filipenses 3:9. En asunto de teología reformada, ¿cuál es el principio? Sola fide, sola fe, ¿sí? Va teniendo sentido. ¿Por qué es que debemos aprender esto? Porque es sola fe. ¿Qué cosa es la sola fe? Justicia imputada, no infundida, sino imputada. ¿Cuáles son los errores frente a esta doctrina de justificación por la fe? El legalismo, obras, ¿no? Obras. No, las obras no te salvan, es la fe. Entonces, todos los que tenemos fe, no, los que Dios le ha dado fe verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los errores contra esto es el legalismo, el romanismo, ¿no? La doctrina que enseña la iglesia de Roma, ¿no? Los católicos romanos, ¿no? ¿Qué enseñan ellos? Justificación más obras. Nosotros hacemos obras, sí, pero las obras no salvan. Las obras es el fruto de una fe verdadera, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos obras, por supuesto que sí, pero no somos salvos por eso, sino que, ¿y de dónde vienen esas obras? ¿No? De esa fe que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Somos hechura suya, creado para buenas obras en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 10, ¿no? Muy bien. Eh, una vez más, la aplicación. O sea, ¿de qué me sirve esto si no tiene una aplicación? ¿Cómo puedo vivir mi vida cristiana? Ahora descanso en Cristo. Ya no estoy preocupado en sumar obras, ¿no? Ya no tengo que tocar puertas como los testigos de Jehová, porque ellos están sumando puntos bonus, ¿no? Para que lleguen a ser parte de un testigo de Jehová, ¿no? Y solamente los 144,000 son los salvos, según ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Salir a tocar las puertas, ¿no? Entonces, ellos están tocando la puerta, te hablan bonito todo porque están sumando su salvación. No, la Biblia dice que no. No es necesario tocar puertas, solamente cree en Jesucristo. Entonces, tengo un descanso en Cristo. No vivo pensando que voy a perder la salvación, por ejemplo, ¿no? Porque tengo esa fe verdadera, pero la fe verdadera tiene evidencias, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Y libertad del legalismo, ¿no? Hay una libertad del legalismo, o sea, ya no estoy viviendo con máscaras, ¿no? Vivo tal como soy y trato de esforzarme diariamente en mis batallas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? La diferencia de justificación y santificación.
Pastor, la justificación es para la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario y la santificación, la obra del Espíritu Santo. Ya, sí, está bien. La justificación es primero a la santificación. Nadie puede tener una vida de santidad si no ha sido justificado. Por eso que a veces nuestra forma de enseñanza en la iglesia queremos que todos sean santos. Está bien, sí, claro que sí, la Biblia dice, pero ¿cómo yo voy a tratar de forzar a un joven que llega a la iglesia? Y ya hoy tienes que hacer esto, lo que estoy convirtiendo es en el judaísmo, cualquier principio. No, la idea es de que él sea justificado. O sea, tiene que creer en Jesucristo. Hay que predicarle el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo la gente se va a salvar? Escuchando el evangelio. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Romanos, ¿no? Tiene que haber alguien que les predique. Bendito los pies, ¿no? De aquel que lleva las buenas nuevas, dice, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que cumplir esa operación. No puede haber santificación si no ha sido justificado. Primero Ahora, la justificación. Así que pastor, la diferencia, sí, Rosa, ya quiero ver si me recuerdo. La justificación era que nosotros, a través de Jesucristo, quedamos nosotros en cero conforme al pecado, y por Cristo nosotros somos aceptados, llamados así, justos frente a Dios. Y así es, con eso que nos da la seguridad de la salvación, ya ese así es, proceso de la santificación, que es hasta el final, hasta que nos vamos arriba, fallecemos y nos vamos al cielo. así es. Justificación, santificación, y a la hora de que partimos, viene la segunda venida, viene Jesús, ya sería glorificación. La glorificación. Sí, todavía no hemos llegado a glorificación. ¿En dónde estamos nosotros, Rosita, ahorita? ¿En justificación o santificación? Santificación, pastor. Muy bien. Eso es lo que quería que ustedes capten en qué proceso, ¿no? Alguien que llega a la iglesia, de frente lo quiero llevar a procesos de santificación, liderazgo, principio. No, no. Primero, ¿qué tengo que hacer? El proceso es que Dios tiene que justificarlo, ¿no? Entonces lo llevo ¿a qué? A predicarle el evangelio. Él tiene que reconocer que es pecador, él o ella, ¿no? Una vez que reconoce que es pecador, ahí hay algo, alguien lo convenció que sí tiene pecado. Y escucha el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia de que Jesucristo no vino a condenar al pecador, sino vino a salvarlo. Y tiene que poner su fe en la cruz. Y en ese proceso no todos experimentan, esperemos que la mayoría puedan recibir esa regeneración de parte de Dios, porque esa es obra de Dios. ¿Y cómo funciona? Cuando escuchan el evangelio. Entonces nosotros tenemos el poder para convertir, no. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? ¿Qué tenemos que hacer según la Biblia? Tenemos que predicar el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio a un niño. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, tengo problemas en mi casa, mi papá se separó. Sí, muy bien. Vamos a orar al Señor para que vuelva tu papá. Yo no sé si va a volver o no, pero lo que yo tengo que darle a ese niño, persona, quien sea, ¿sabes qué? Aunque padre y madre te dejen, pues, sabemos que el Señor le va a recoger. ¿Cómo? Entonces, lo reconciliamos con el Padre y presentamos a Cristo. ¿Por qué reconciliarlos? El Evangelio habla que estamos muertos en delitos y pecados por nuestros pecados, ya. Ah, yo no sabía eso, sí. Ahora Cristo ha venido a esta tierra enviado por el Padre para morir en la cruz para pagar por tus pecados. Y ahí se le pregunta, ¿tú crees eso? Entonces la persona va a decir sí o no, la mayoría dicen sí, ¿no? La mayoría dicen sí, sí, sí creo. Bueno, ahí le dices, ¿no? Entonces, ha sido justificado por el Señor. Ahora, las conversiones no podemos saber qué cosa ha pasado, ¿no? Algunos es más notorio que otros. Si alguien era, pues, como alcohólico y después deje de tomar, pues es un milagro, ahí había una conversión. Pero hay otros que no han hecho mucho daño, digámoslo así, escandalosos, pero tenemos que asegurarnos de escuchar el Evangelio. Ahora, nosotros tenemos que tener confianza que el Evangelio que le vamos a predicar es poder de Dios. Yo creo que a veces
yo confieso que a veces he empezado a hablar otras cosas antes, ¿no? Y para tratar de convencer a la gente, no, no, o sea, es el evangelio lo que va a convencer a las personas, ¿no? Aquella obra tan insignificante de Jesús muriendo en la cruz, ¿no? Eso es poder de Dios, dice. El evangelio es poder de Dios para salvación. Muy bien, entonces la diferencia de justificación y santificación, ahí la tenemos. Después, otra enseñanza, otra doctrina bíblica básica, fundamental, es la inspiración e infalibilidad de las escrituras. Eso hemos conversado bastante en dos clases, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a entender que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? La Biblia es infalible e inerrante en los autógrafos originales, ¿no? 40 autores, autógrafos, le decimos, ¿no? Según de Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada, según de Pedro 1:21. Y el principio de la reforma, ya sabemos, ¿no? La sola escritura, ¿no? Autoridad suprema, inspiración verbal plenaria e inerrancia, ¿no? No tiene roles. ¿Y de qué me sirve esto? Es que hay un sometimiento a la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario sola escritura? Es que cuando uno dice sola escritura, ¿qué estamos diciendo? Que nos sometemos a la palabra de Dios. Escúchame, hermanos. ¿Qué cosa dijo Lutero cuando lo llamaron a ese concilio, lo llamaron a la dieta de Worm? Están escuchando que él está hablando cosas medio raras, ¿no? Está hablando verdades. Y le dicen, retráctate, porque él presenta 95 tesis, pues. Retráctate o te sacamos. Esas son amenazas de muerte en esos tiempos, ¿no? Ahora no, pero en esos tiempos sí. Y él dice, yo no puedo ir en contra de mi conciencia, él dice, ¿no? Si ustedes me demuestran con las escrituras que me he equivocado, me retracto. Pero si no, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. De ahí viene ese punto. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Mi, mi conciencia, mis decisiones están sometidas a la palabra de Dios. Yo no puedo dejar de ser. ¿Dónde dice eso? Eso Lutero. Pero ¿de dónde él sacó ese pensamiento? De la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan que en Hechos quieren callar, los quieren callar a Pedro? Cállense, los golpean. No, no nos vamos a callar. Lo que el Señor nos ha dicho, no lo vamos a callar. No podemos callar el Evangelio. No, no lo vamos a hacer. Nosotros no obedecemos a las personas, obedecemos a Dios. Sometimiento a la palabra, ¿sí? Y la segunda aplicación es que depende de esto, la predicación es positiva, ¿no? No esas predicaciones temáticas, ¿no? Que a veces nos pueden ayudar, sí es verdad, pero siempre la predicación debe ser una exposición del texto bíblico, ¿no? Y toda su riqueza, todo lo que viene ahí, ¿no? Cosa que de repente nos incomoda, pero hay que predicar expositivamente. ¿Cómo defendemos la confiabilidad de la Biblia hoy? ¿No? Eso es importante. Defender la confiabilidad de la Biblia, ¿no? Algunos dicen, no, sí, para ti es tu fe, tú crees en eso, ¿no? ¿Cómo defiendes esa que la Biblia es confiable, ¿no? Después, ahí está el otro proceso, ¿no? La santificación de los creyentes. Esta es otra doctrina fundamental en la Biblia, ¿no? Y es el proceso progresivo, ¿no? Santificación progresiva, por el cual el creyente es conformado a Cristo. Pero ya empezó porque ha sido justificado. Y está en un proceso, algunos avanzan más definitivamente, otros menos. Algunos avanzan y retroceden, ¿no? Ya tienen que ir a ver la película Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, ¿no? Tienen que ver toda esa serie de películas, ¿no? Entonces, tenemos que ir avanzando, ¿no? Y el creyente cada vez va cambiando un poco, poco a poco, y conformado a Cristo, ¿no? Ya ustedes ya saben cómo es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y esos dos elementos, un sometimiento a esa palabra, ¿no? Vivir esa palabra, ¿no? Es un proceso. Primera Tesalonicenses 4:3, Filipenses 2, versículo 2 al 13. Y en teología reformada, una vez más, ¿cómo lo explicamos? La obra es la santificación del creyente. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Muy bien lo explicó la hermana Blanca, ¿no? La santificación es la obra del Espíritu Santo
Y la justificación es la obra ¿de quién? De Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces, en teología reformada vamos a ver que la santificación es obra del Espíritu, pero no solo, ojo, sino que también la responsabilidad humana. El Espíritu Santo nos dice, nos enseña, nos redarguye, ¿no? Nos hace ver el Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo una responsabilidad para que el Espíritu Santo me guíe, ¿no? Entonces, ahí está interesante en la santificación del que... voy a hacer una pregunta, a ver, a todos los que estamos acá. Hay una unión con Cristo. Ya. Quiero hacer una pregunta a la sala, por favor. ¿Están todos atentos? ¿Sí? En la justificación, ¿obra de quién es? De Jesucristo. Muy bien, Dana. Muy bien. Muy bien, Jesucristo. Dana. Muy bien, Rosita. Muy bien los que han dicho Jesucristo. Ahí Pastor, él hace la obra. Yo repito. ya voy más bien, Max. Yo hago algo, o sea, yo, yo como tengo algo, soy más espiritual que el resto, entonces yo escucho con más detenimiento, ¿no? Me pongo a leer la Biblia y entiendo lo que la Biblia dice. No, yo entendí la Biblia y me convertí. A mí nadie me predicó. Mentira. Mentira, ahí hay una soberbia fuerte. A menos que sea alguien que vive, pues no sé, en la Antártida, ¿no? Y tiene que cuidar ahí, pues no sé, pues los botes de la Marina de Estados Unidos, no lo sé, de Rusia. Y no hay quien le predique, le cayó una Biblia, bueno, pues, ¿no? Pero si estamos viviendo en la ciudad, me sorprende que muchas personas, esto les estoy diciendo porque sí lo he escuchado. Yo me convertí leyendo la Biblia. Claro, bueno, tiene sentido, ¿no? Muy espiritual, pero detrás de eso, ¿qué hay? Nadie te predicó. Entonces, es interesante que la justificación es obra de Cristo a través de el Evangelio. Tuve que escuchar el Evangelio, alguien, así sea por televisión, que escuchó Vida Dura. Antes existía un programa que se llamaba Vida Dura, yo veía. Y eso a mí, yo cuando vi Vida Dura, me guió un poco hacia los caminos del Señor, en ese tiempo. Ahora creo que ya no existe eso. Y bueno, pero es un trabajo de creyentes, de otros creyentes de la iglesia, ¿no? De hacerte ver la necesidad de Cristo, ¿no? En tu vida, etcétera. Entonces, esa obra de salvación, ¿no? Esa obra de justificación es obra de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, porque Él es el que murió en la cruz y nos reconcilia con el Padre. Muy bien, pero en la santificación, a ver, los que no han respondido, ¿obra de quién es la santificación? Del El Espíritu Espíritu Santo, Santo. pastor. Del Espíritu Santo, muy bien. Ahora, ¿el Espíritu Santo con quién trabaja? ¿Solito o hace algo con alguien más? Con el ser humano. Es responsabilidad del Nosotros, ser ¿no? humano. Con nosotros, ¿no? O sea, el Espíritu Santo hace una obra, pero es la responsabilidad. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos convence de qué cosa? De pecado. Entonces, la Biblia dice, y cuando yo leo, esto es pecado. El Espíritu Santo dentro de mí, pues he sido regenerado, he sido justificado, el Espíritu Santo está y me dice si es pecado, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, es que yo no, el Señor me conoce, ¿no? Que yo soy así, mi carácter es así, yo soy así bien, ¿no? Es cualquier, por eso que el Señor me entiende y yo, bueno, yo voy a pecar, ¿no? Y lo hago, ¿no? Entonces, ¿el Espíritu Santo es posible que te esté convenciendo? Sí, pero nosotros tenemos una responsabilidad de obedecer, ¿sí? Por eso que la Biblia se cansa en decir, el Señor dice, yo no quiero, o sea, labios que confiesen que Jesús es el Señor, todos hacen, no, quiero sacrificios. En Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestro cuerpo, ¿cómo? ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Como sacrificio vivo, vivo.
Ese es nuestro culto racional, o sea, en obediencia. ¿Cómo? Transformando nuestra forma, versículo 2, ¿no? Metanoia, ¿no? Entonces, eso es importante en la santificación, ¿ya? Es obra del Espíritu Santo con la responsabilidad de nosotros. Si caemos, ¿quién es responsable? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Nosotros. Ya. Entonces, ¿por qué algunos le echan la culpa al diablo? Ay, el diablo me hizo caer, diablo desgraciado, malo. Señor, tú sabes, el diablo siempre me hace tropezar. Yo estaba caminando bien y pum, 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 me caí porque el diablo. Nuestra propia concupiscencia. Así es, así es. O sea, hay un tema que el pecado es atractivo, cuidado, ¿ah? Me llama la atención, quiere que yo lo haga, me gusta, pero es pecado. El Espíritu Santo me da la advertencia. ¿Yo qué tengo que hacer? Sacrificar mi carne. Y digo, no, eso no voy a hacer. Y no se trata de ponerse a pelear, a hablarle lisuras al diablo para que se salga huyendo. No, no. ¿Qué dice la Biblia con respecto cuando hay un ataque del enemigo? ¿Qué dice? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Segundo, Resistid resistid. al diablo y él huirá. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá. Uy, Va a huir. Hermanos, ese versículo quédense grabado, ¿ah? Yo es uno de los versículos que me grabé, pucha, y eso es lo que hay que hacer. O sea, viene la tentación y como el ejemplo, ya voy a un poquito, voy a dar el ejemplo. Jesús, 40 días de ayuno, ¿y quién se le aparece? el diablo. Diablo. O sea, que cualquiera se le aparece los hermanos de la iglesia a llevarle comida, pues, ¿no? O unos ángeles trayéndole carne, no sé, alguna comida, pancito, ¿no? Maná, ya listo, para lo más espiritual. No, no, el primero que se aparece es Satanás y le dice, oye, con que tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. En las tres, para sintetizar, en las tres, en la tentación, ¿qué cosa responde Jesús? No, es que yo soy el Hijo de Dios. A mí nadie. No, no. ¿Qué dice? Apártate. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás. Escrito está. Hermano, nosotros tenemos que responder así. O sea, viene el enemigo, ¿cómo lo resistes? Escrito está. Y estás ahí. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Ahí es que tienes que pararte bien, tener una promesa del Señor. Tienes que tener una palabra en tu mente. Ahí, mira, ahí te viene la palabra. Si tú la has leído en algún momento, el Espíritu Santo, ¿qué te va a ayudar? Oye, sí, mira, esto dice el Señor sobre eso. ¿Cómo tú disiernes? Creo que nuestro desafío es aprender a escuchar la voz de Dios o no. Ese es nuestro desafío. O sea, cuándo sé yo que eso es lo que Dios me está guiando a hacer? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que tengo que dejar todas las cosas para seguir a Jesús? ¿Cómo yo sé que no es seguir a Jesús y tengo que dedicarme a ciertas cosas? ¿Cómo lo sé? ¿No? Y ese es el desafío diario. Y ahí es donde se mezclan voces, ¿no? Y vienen las dudas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo decido? ¿No? El Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es el Espíritu Santo? O de repente es nuestra propia opinión, nuestra propia voluntad, ¿no? Entonces, tenemos el Espíritu Santo y la responsabilidad. Y lo mejor es, ¿sabes cómo? Es estar unido. O sea, no va a funcionar esto si no estamos unidos con Cristo. En Juan capítulo 15 dice, separados de mí, Nada podéis hacer. nada. Jesús dice así, nada. Entonces, unidos a Él, sí vamos a poder llevar. ¿Qué cosa vas a llevar? ¿Qué Mucho dice Juan fruto. 15? Fruto. Mucho fruto, dice, ¿no?
Y nos va a podar para que llevemos mucho fruto, ¿no? Interesante. Ahora, en esta doctrina, hay tensiones, ¿no? Con respecto a la santificación de los creyentes, ¿no? Hay una enseñanza que es el monergismo, que habla de la regeneración. Es lo que nosotros experimentamos frente al sinergismo, santificación, ¿no? La regeneración, ¿cuándo se da? En la justificación. Y el sinergismo tiene que ver con la santificación, ¿no? Tiene que mantener esa tensión. El que ha sido regenerado va a poder entrar al proceso de santificación. Ahora, ¿alguien puede entrar al proceso de santificación sin haber sido regenerado? Bueno, pues sí existe gente en la iglesia que piensa que ha sido regenerada, pero la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, ¿no? Son aquellas personas que no perseveran, ¿no? No hay nada que los ayude porque son débiles. Todos los seres humanos somos débiles. Bueno, aplicación. Esto nos ayuda a tener una disciplina espiritual, ¿no? Y una lucha constante contra el pecado. Es una batalla diaria. En Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, ¿no? Y habla de acechanzas del diablo. O sea, es una batalla diaria. Por tanto, velad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo evitar el perfeccionismo o el libertinaje, no? Son los dos extremos, ¿no? El perfeccionismo, ¿no? Pensar que no vamos a fallar, ¿no? Sí pecamos, pero sabemos también por la Biblia cómo solucionar ese asunto, ¿no? Pero el otro extremo es el libertinaje, ¿no? Acá vemos el sacerdocio universal de los creyentes, también, ¿no? Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios mediante Cristo, todos los creyentes. En 1 Pedro 2:9, Hebreos 10:19 y 22, ¿no? Muy bien, vamos creo que ya son, ¿qué hora son? ¿Alguien me da la hora? 8:16. Descansamos 5 minutos para continuar, ¿ya? Descansamos Ya. 5 minutos y ahí continuamos, ¿ya? Continuamos con el sacerdocio. Ahí nos quedamos. Pastor, perdón, Sí, ¿podría regresar al PPT anterior, a la página anterior, para tomarle sí, captura? sí, claro. A ver, un ratito lo voy a poner. Ahí, Sí, pastor, está bien. Ajá, allí, gracias. ya. Ya. Listo, 5 minutos y volvemos, ¿ya? Prepárense